El Gobierno está a la espera de las autopsias de los dos españoles muertos a bordo de un pesquero español para repatriar sus cuerpos. Bueno, como recordarán, un miembro del equipo de seguridad que debe llevar estos barcos para prevenir los ataques piratas, ¿qué hizo? Pues asesinar al jefe del grupo y después se quitó la vida. Nos recuerda todos los detalles nuestra compañera de Nébola Fernández. Una semana después de que Juan José Vera matara a su jefe en el atunero vasco, las incógnitas sobre lo sucedido aún están lejos de esclarecerse. ¿Qué ocurrió ese día en la embarcación? El atunero llevaba 4 meses faenando en aguas del Índico, pero el pasado 8 de abril, cuando se encontraba a unas 90 millas de las islas Seychelles, un enorme estruendo rompía la calma. La tripulación creía ser víctima de un nuevo ataque pirata, pero no. 3 disparos a manos de este hombre, el vigilante de seguridad Juan José Vera, acababan con la vida de Juan Manuel Marchante. El resto de la tripulación, bajo un estado de terror y desconcierto, se esconde durante horas en la llamada habitación del pánico. Poco después, un nuevo disparo anuncia el suicidio de Juan José. ¿Qué le llevó a matar a su jefe y después suicidarse? Según algunos testigos, Juan José lo tendría todo planeado. Antes de acabar con la vida de su jefe, tiró al mar la munición del resto de armas, excepto la suya. Antes ya había mostrado signos de inestabilidad e incluso llegó a amenazar a Juan Manuel Marchante, quien como jefe de seguridad emitió partes desfavorables y comunicó la intención de retirarle el armamento. ¿Por qué no se hizo? ¿Podría haberse evitado la tragedia? ¿Cómo se vivieron en el atunero esas horas de angustia? Hoy el investigador del caso, Carlos Barret, lo desvela en el plató de Detrás de la Verdad. Así es, gracias de Nébola. El investigador privado y criminólogo Carlos García Barret nos va a desvelar muchas cosas. Además es portavoz de la asociación Marea Negra. Está investigando este suceso. ¿Quién se lo encargó, Carlos? Bueno, en principio todo viene a cargo de Marea Negra, es una asociación en pro de los derechos de la seguridad privada. Ellos son los que iban recibiendo la información pues, por compañeros de la provincia. Está claro que el supuesto homicida era de Murcia y la persona que falleció, en este caso, en sus manos es de Cádiz. Entonces, a través de compañeros de Cádiz empezó a entrar información. Empezamos a contrastarla, viendo que era bastante grave y las alegaciones eran muy importantes. Y porque normalmente, perdóname Carlos, estas investigaciones se suelen llevar a cabo, ¿no?, por profesionales también, José María, ¿o no? Sí, sin duda, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la muerte de un español y el secuestro o detención ilegal del resto de la tripulación en un barco con bandera española, por supuesto. Y como investigador privado, ¿qué datos nos puedes aportar y desvelar? Bueno, en principio toda la información que iba entrando era por mensajes de la tripulación, eran mensajes de pánico, mensajes también de estupor. Y estaban un poco relatando todo lo que estaba sucediendo en el barco, ¿no? Lo que pasa que... pero de confusión. Claro, lo que la gente no sabe es que realmente ya había pasado con anterioridad, 15 días antes, hubieron 2 sucesos en los ¿Similares? Cuales... Similares. ¿Y con el mismo personaje? Efectivamente. El homicida disparó a otro barco atunero que estaba a un par de millas, disparó viendo que se acercaba un barco y no contrastaron la información si era un atunero o eran piratas. Claro, eso hay que cotejarlo, ¿no? Este hombre, al parecer, ya tenía algún rifirrafe con el jefe de equipo y en este caso Marchante pues dio a Unidad Central de Seguridad Privada aquí en España, dio notificación de que este hombre no era capacitado para tener arma en ese momento. Carlos, pero yo entiendo esa notificación, pero 4 meses en alta mar, sabiendo cómo es la convivencia, ¿cómo se hace para que esa persona abandone el barco cuando están precisamente guardando a la tripulación y evitando que esos piratas ataquen? En principio son 3 personas. Al parecer estaban conviviendo desde hacía ya tiempo en otros barcos. Nuestra compañera 4 meses. Sí, efectivamente, no, y habían sido compañeros con anterioridad. El problema de todo esto es que esta persona, al parecer, no pasó por unos análisis, unos test psicológicos, los cuales tienen que pasar todos. ¿Y de quién es el fallo entonces? Se está hablando de la empresa de seguridad que hace la subcontrata.
directamente. El patrón del barco, en este caso, es el que manda directamente. El jefe de seguridad siempre es la persona que tiene que ejercer el hecho de la seguridad, de que todo esté bien, de salvaguardar todo lo que es la integridad del barco y las paradas que hacen, que en este caso eran 5, son 5 lanzadas que hacen de la red. En este caso, cada parada conlleva que cuando hay que arrancar, de nuevo, son aproximadamente 40 minutos para poder empezar a mover el barco. Entonces, claro, tienen que hacer un despliegue muy, muy importante y en este caso, esta persona, bueno, cumplió los requisitos de un curso de 2 días, en los cuales prácticamente se le hicieron por teléfono. No dispararon, no tenían práctica. En este caso también esta persona, como todos supuestamente, tienen que llevar con anterioridad tienen que llevar un currículum importante en el cual han tenido que estar en cuerpos de élite, han tenido que tener una experiencia. Si esa empresa hubiera cotejado toda esa información, se le hubiera hecho un test psicológico y le hubieran dado un curso, mejor formación, esto se podría haber evitado, o esta persona no estaba, no quiero ofender, pero a lo mejor no estaba equilibrada, estaba a lo mejor con algún problema. Bueno, se está hablando de que los turnos eran de 8 horas de descanso y 4 de trabajo. Durante estas lanzadas hay una sirena que despierta todo el barco, entonces estamos hablando también de que evidentemente el estado de nervios y el poco descanso ha llevado a que una persona que realmente pues, no esté en condiciones de poder estar con un armamento pesado, en el cual sea un armamento de guerra, no tenga la suficiente capacitación, pues bueno, se puede ir de las manos y no es la primera vez. Condiciones de estrés, como estamos viendo, Paco. Y... Sí, pero yo veo ahí que el jefe de seguridad es incapaz de controlar la situación. No puede hacer nada. Decir, hombre, ¿cómo que no puede hacer nada? Un individuo que ya ha hecho, como bien has contado hace un momento, una salida de tono, como disparar contra otro barco, sin tener ninguna conciencia de que realmente es un adversario, un enemigo, sino sencillamente... Él pidió que le retirasen el arma, a ver, él pidió que lo cesasen de... Lo que quiero decir es que si tú llevas una unidad de gente armada para defenderte, y resulta que es la que crea el conflicto dentro del atunero, pues, en fin, no es lo más adecuado. Evidentemente es así. Él se opuso y por eso... Luego, no hay un filtro que impida que estas cosas sucedan. Pues esto es como una de esas películas de apocalipsis, ¿no? Dentro del barco se crea una situación en la que la tripulación tiene que esconderse en la habitación del pánico. Totalmente. ¿Qué se puede esperar? Vamos a ver, Polonia parece ser que pide que menos 15 días o 14. Sí. Otros países como Portugal, 20 días de preparación. Nosotros en 2 tardes. Y usted ha dicho que hasta por teléfono... Pero a lo mejor generalizar es erróneo. Ese es el caso de esta persona, ¿no? Lo Hablamos que del se está caso... discrepando de ello, del problema que ha habido con la contratación de personal que realmente no estaba capacitado. Porque todo esto sucede con un antecedente que es que a través del problema, o a raíz, perdón, del problema que sucedió con el barco Alacrana, en este caso... El Ministerio del Interior y Defensa dijo que había que capacitar a las personas y que hacía falta esa seguridad privada. Entonces, dentro de todo ese gremio hay mucha gente que sí, realmente está capacitada para entrar, pero la subcontrata con empresas en sí y están apuntando a la empresa que lleva este barco, tiene mucha negligencia por mala praxis. Habrá que buscar a esos responsables. Benito y Merlos, por favor. Yo tengo alguna clave sobre este asunto. Primero, esto surge, como bien dice, después del secuestro de la Alacrana, cuando el Ministerio del Interior, por cierto, Ministerio del Interior y Dirección General de la Policía, competentes en materia de seguridad privada, es decir, supervisores en materia de seguridad privada, no olvidemos. Autoriza a que vigilantes de seguridad privada puedan montar en estos atuneros y puedan dar protección a tal, mediante la habilitación previa del Ministerio del Interior, previo paso por un examen que tienen que realizar, igual que se pasa para el resto de especialidades de seguridad privada, escoltas de seguridad privada, transporte de explosivos, transporte de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que cuando el Ministerio autoriza esto, resulta que no hay ningún vigilante de seguridad habilitado para realizar estas funciones, ninguno. ¿Y entonces? Y sin embargo se les manda a los barcos, pero estamos hablando ya de hace unos años, es decir, estamos hablando de la época de Rubalcaba como ministro de Interior. 2009, es decir, estamos hablando ya de hace algunos años. Pero espera un segundo, Alfonso. La siguiente cuestión a mí me parece fundamental. Cualquier persona, insisto, cualquier persona que pase el examen está habilitada para montar en estos barcos con esas armas. Es decir, no es necesario, y en eso discrepo de ti, que tenga que haber sido exmilitar, ex policía, es combatiente en el Vietnam, ya ha demostrado que está preparado y que ha pasado el examen, sino simplemente tiene que realizar, tiene que ser primero vigilante de seguridad
vigilante de seguridad. Y segundo, tener esta especialidad, que es una especialidad más dentro de lo que son las especialidades de los vigilantes de seguridad. Y que el Ministerio del Interior le habilite. Sí. Que es verdad que hay muchos que han sido militares profesionales. Pero lo estaban pidiendo no es requisito, lo pedirán las compañías. Pero no es ningún requisito legal. En la contratación estaban pidiendo como requisito, pero no lo es. Salvaguardar un poco. Pero no lo es, no es requisito legal. A lo mejor es para hacer otro tipo de filtro. Cualquier persona puede serlo. A lo mejor puede ser para hacer otro tipo de filtro, ¿no? El proceso de selección y de contratación aquí es la clave de un error garrafal. Y lógicamente está en el origen de que esta persona nunca tendría que haberse subido a un barco. Totalmente. ¿Cómo puede ser, de verdad, cómo puede ser que en 2 tardes se le enseñe a una persona, además no habiendo sido ni militar, ni policía, ni... Y que sería ¿Cómo solamente es posible teoría? que se le enseñe en 2 tardes a una persona a estar al frente de un barco de la seguridad para repeler nada menos que frente a las costas de Somalia los ataques de grupos organizados de piratas y de terroristas? ¿Esto se aprende en 2 tardes? Hombre, esto desde luego si lo enseñan en 2 tardes, con todos los respetos, será en un país tercermundista. En España esto no puede ser así. Lo ha citado Nieves, el caso de 2 países de nuestro entorno, como Portugal, como Polonia, que está un poco más lejos, 2-3 semanas. Y aquí en España en 2 tardes. Que no se haga un test psicológico, que ni siquiera esa persona esté entrenada y capacitada para el manejo de armas largas. Que no sepamos cuando ve un barco enfrente si le está disparando a otro atunero o a un barco de terroristas. Bueno, es que esto verdaderamente lo raro es que no haya ocurrido antes, pero Carlos. No se puede hay un generalizar. proceso garrafal de selección de personal. Como norma general no es así, ¿eh? Bueno, y de supervisión por descontado. Es eso, estamos hablando de que hay denuncias en las cuales se sabe que el barco entra sin armamento y que llega a Somalia con el armamento escondido en el barco. Con lo cual, si te piden el permiso para llevar ese armamento, que eso es así, están escondiendo el armamento para luego allí sacarlo. Hay denuncias en las cuales el patrón le dice, enfrente tenemos un barco sospechoso, sube un arma y me la subes cargada. Y el jefe de seguridad le dice que no, que eso no es así y que tiene que dar explicaciones de eso en Madrid y le dice que no, que es el patrón y que tiene que subir directamente. Insisto, estamos hablando de empresas de seguridad serias, ¿eh? Efectivamente. No estamos hablando de ninguna de la empresa de seguridad. Vamos a Pérez y Pérez, ¿eh? La más Pérez y seria. Pérez. Estamos hablando de empresas de seguridad muy conocidas en España. Un momentito con Irene, que quería apuntar algo. No, David. solo puntualizar que ya no solo lo dramático es lo de los 2 días la formación, es que debería ser imprescindible pasar el psicotécnico antes de la formación. Porque ¿qué ocurre? ¿Y Que durante? aquí, Por supuesto. porque nos gusta mucho antes de la formación Y durante, ¿no? Vamos a ver, sí lo pasan. Claro. Para ser vigilante de seguridad, Antes. que es el primer paso. Pero antes de la formación, Claro, sí, antes de que claro. pagues ¿Está tu todo el mundo curso... capacitado? Está diciendo Irene. Perdona, No, es que hombre. yo A lo mejor trabajo no en todo el mundo empresas está que capacitado. formaban a vigilantes. Ya, pero Claro. hay gente, vamos Y a ver. eso se Sí, pasaba al sí, final no, sí, y yo no estoy de dependía, acuerdo. perdona un segundito, de la Psicotécnico para empresa armas. que contrataba. Claro, Entonces, claro. yo te doy la formación y luego ya, pues te hago 4 preguntitas. Claro, O sea, yo no estoy de acuerdo, Irene. yo no quiero 4 preguntitas, quiero que me hagas el 16PF y que me digas yo si no es estoy una de acuerdo, esquizofrenia, Irene. está chalado. Vale, yo no estoy de Eso acuerdo, es lo que Irene. quiero. Lo que no podemos es estar todos los días a quien lleva un arma haciendo un test psicológico. Porque Pero es que eso, perdona, que es una personalidad que no. tardas media No, hora. porque es Todos imposible. los días no, Porque pero es hacer imposible. un test psicológico ¿Cómo que a no? todos Pero- los que llevan armas, Se por pide. favor. Vamos a ver, no es yo lo psicotécnico. pasé Pero en tú su día, pasaste pero el yo no, sí, psicotécnico. pero ¿Me yo no pasaste lo, el 16PF? pero yo no lo he vuelto a pasar. Vale. Pues no crees que cada 5 años, Pero cada que como 4, poco. Como debería la mira, gente, porque la gente se le va la Que lo cabeza. vamos Y sobre todo 4 meses en alta Se está mar. pidiendo para poder pero embarcar. es que Te lo se están pasa a los pidiendo. psicotécnicos. Te lo están pidiendo. Es como si yo suspendo un carnet de conducir y mañana vuelvo a presentarme y me vuelven a pedir un psicotécnico. Porque que no yo saben no si me quiero hace psicotécnico. falla la vista. Vamos Pero a no, una cosa, vamos a poder- centrarnos en este individuo, que es el que arma todo este jaleo. Mi punto de vista, estoy un poco contigo, yo estaría un poco más a gusto si la gente que lleva armas pasa Hombre, un psicotécnico cada X. cada año, cada 2 años. Cada Pero bueno, X eso es otra tiempo. historia. Vamos a centrarnos en este hombre, a ver quién es este vigilante de seguridad. Se llamaba Juan José Vera, realizó un curso de 12 horas, solo de 12 horas, a principios de diciembre para embarcar en el Atunero durante 4 meses como vigilante de seguridad marítima. Hay testigos que aseguran que no llegó a entrenar con armas y que no se le realizó ningún test psicológico. Es decir, que este no pasó absolutamente nada, se embarcó directamente. Su jefe, Juan Manuel Marchante, que fue tiroteado por él precisamente, advirtió a su empresa varias veces y desde el primer mes que no era estable. Envió varios partes desfavorables. Vera no estaba preparado, no era apto para soportar la tensión y la presión que se vive como vigilante en un barco en alta mar durante 4 meses para repeler los ataques piratas. Después de matar a su jefe, se encerró en un camarote durante 3 horas y el resto de pescadores, pues ya saben ustedes, se atrincheraron en esa especie de habitación del pánico, atemorizados por lo que pudiera hacer ese asesino. Uno de ellos mandó
estos WhatsApps a sus familiares. Fue al día siguiente, fíjense lo que escribía. Decía, ayer una movida que flipas. Un tarao que estaba de seguridad tuvo roces con el jefe y le hizo la espera y le metió 3 tiros. Nosotros 3 o 4 horas metidos en la máquina y al final el tío se suicidó. El hijo de puta lo tenía todo planeado, tiró la munición de las otras armas al mar y todo y él se quedó con un cargador nuevo. Es decir, que no fue un brote de repente que le dio por matar, sino que primero tiró toda la munición, tiró todas las armas y cuando él ya solo estaba armado en ese barco es cuando empezó a tirotear al jefe. Yo lo que quería insistir y subrayar es que el jefe, que desgraciadamente luego es la víctima, ese jefe no ejerce como tal en ese grupo de protectores que acaban sometiendo al terror a toda la tripulación. Pero Paco, es que la empresa le mete a este pero el jefe de seguridad, es el encargado sobre el terreno de actuar. Pero luego, que se haga o no se haga antes de embarcar, pero una vez que embarcas, el jefe de seguridad es el que tiene que deshabilitar a un Una vez que manda esos partes, podría haber retenido a este hombre y haberle desarmado. Hombre, cuando hay un enfrentamiento yo soy el jefe y usted no está en condiciones para seguir llevándose el arma. Y tú crees que es una persona inestable, no puedes dejarle seguir manejando el arma. Quizá estaba en ese proceso de desarmarlo. Sí, pero es que son personas ejecutivas que tienen que actuar en el momento de un ataque pirata. Pues Sí, estaría bueno, si hubieran llegado los piratas, los matan a todos. Quizá lo que menos esperes es que tu propio compañero, que tiene que salvaguardar esto no estaba organizado. Lo dice su propio compañero en ese SMS. No pero su jefe es el que había advertido de que... Claro, pero está diciendo un tarao, o sea que ya está diciendo que no estaba bien mentalmente esta persona. Es posterior, después de que lo Sí, después de lo que ha cualquiera de los sucedido, casos, pero- Carlos, quienes conocían a este individuo estaban sobre aviso de que era un individuo que llevaba consigo mismo un peligro para toda la tripulación. Sí. Claro, cuando tú te embarcas 4 meses, descansas 2, te embarcas 4, etcétera, claro, el problema es si tienes a lo largo de esos 4 meses alguna situación de una especial dificultad, ¿cómo reaccionas? Claro, a este tío dices, bueno, lo desarmas, podría haber buscado las armas también y haberla emprendido también a tiros. No lo vas a tirar al agua si realmente es una amenaza. Lo que no se puede tolerar, de verdad, lo que no se puede tolerar, y eso tiene que ser revisado de inmediato, es que un individuo que es entrenado para repeler ataques en el África subsahariana de terroristas y de piratas reciba un cursillo de formación, de 2 tardes. dicho con todos los respetos, que recibe un vigilante de seguridad del metro o de una galería comercial. Eso no puede ser. Sin embargo es. Eso no puede ser. Eso es lo que se está reivindicando desde asociaciones como, por ejemplo, Marea Negra, que es para la cual soy portavoz y hago eco de la noticia. El tema está en que ellos están reivindicando la contratación, que es inestable, puesto que se estaba hablando que antes se cobraban 5.000 euros los sueldos son mensuales bajos, y ahora se están cobrando 3.000, por decir, o 6.000 a 3.000, efectivamente. De que el personal no se quiere subir, el personal especializado no se quiere embarcar, de que aparte, pues estamos hablando de que patrones, pues si la naviera en este caso o el armador es vasco, suben a un patrón tremendamente vasco que dice, aquí hay que pescar sí o sí, porque yo soy el que manda. Y si no están de acuerdo la seguridad, pues no te preocupes, en el siguiente puerto los han bajado, que hay constancia de ello, y han cogido un equipo nuevo de seguridad. Pues qué pena que no hubieran bajado a este sujeto. Carlos, muchísimas Pues gracias por atendernos, por habernos ustedes. acompañado y estaremos muy pendientes de esa investigación. Muy bien, gracias. Vamos a